Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, en este espacio ya cultural en el cual tratamos todos los días de compartir con ustedes expresiones de arte y de cultura para que ustedes puedan vincularse a ellos. De verdad que es un trabajo muy importante que se desarrolla. Nuestra colega María Sosa se encarga de desarrollar diligentemente esa, esa evaluación para poder luego trasladarla aquí al programa y lo hace con mucha eficiencia, por cierto, y con muy buen criterio. Hoy día vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía, ¿no? Que además en estos tiempos a mí, y ustedes saben, lo he expresado aquí en varias oportunidades, es una de las cosas que más me alienta porque se viene produciendo, se viene editando, pese a que es una actividad a veces a la que no se le presta el apoyo ni la atención debida. Vamos a hablar sobre esta producción de Valparaíso Ediciones, que además tiene entre las notables personas que ha publicado a personas que han tenido altos reconocimientos con premios y galardones internacionales, entre ellos el Nobel, y esta vez ha publicado este libro. Está en el marco de una colección de poesía, los poemas de Paul Montoy Fonti, que es un escritor peruano, joven, pero tiene ya publicado 3 poemarios, una novela también, y nos hace esta última entrega, After Requiem, sobre la cual vamos a conversar el día de hoy. Paul, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Buenos días, Glatzer. No, para mí es un honor, un gusto estar en tu programa. Por favor, para nosotros, tenerte estos minutos. Agradecemos además porque no estás en Lima, tú vives y desarrollas tus actividades hasta donde he podido conocer en Estados Unidos y vas combinando entre la academia y la escritura para poner, digamos, la actividad más genérica, aunque este libro es de poesía. Y tal vez, Paul, comencemos por eso. ¿Por qué la poesía después de una... Tu libro previo fue una novela, ¿no es cierto? El anterior a este. El del 2022 fue Los monstruos frente al espejo, un poemario. El del 2020 fue una novela. El del 20 fue una novela. Este Ajá. tránsito de la novela a la poesía expresa, digamos, tu voluntad o va saliendo en el ámbito de lo que va construyendo en tu actividad de escritor. Disculpa que te empiece a preguntar por eso, para poder entrar al poemario, por supuesto, y a entrarnos en lo que a mí me ha gustado mucho y voy a recomendar más adelante. No, está súper bien la pregunta, ¿no? Porque siempre, bueno, es una pregunta que yo mismo me hago, ¿no? ¿Cuándo un tema es para una obra narrativa y cuándo un tema es para, digamos, la poesía? Y creo que me da la impresión, porque estas son cuestiones que no están zanjadas en blanco y negro, ¿no? Creo que en la poesía normalmente me adentro en ella cuando necesito desnudar el yo poético, cuando necesito mostrarme de una manera mucho más vulnerable, cuando necesito expresar algo que es mucho más personal, en mí particularmente, ¿no? Porque hay poetas que tienen un yo poético mucho más alejado del poeta real. Y en cambio, cuando escribo narrativa, lo que busco más bien es contar una historia, ¿no? Una historia que está posiblemente lejos de mí, con un narrador que de todas maneras, o casi seguramente no soy yo, ¿no? En cambio, en la poesía sí siento que me desnudo, ¿no? Que es como una especie de striptease, ¿no? Uno viene con la bufanda, con el saco, con el sombrero, ¿no? Y conforme uno va leyendo el poemario, pues se va sacando el sombrero, se va sacando la bufanda, se va sacando el saco. Y creo que finalmente, por lo menos es lo que siento, ¿no? Que una persona podría conocerme o intuir más o menos quién soy o cómo soy leyendo la poesía, ¿no? No se puede decir lo mismo si leyera la novela, pues porque el narrador es completamente ajeno a uno, ¿no? De acuerdo, y Ese es en será mi por caso eso, particular. y Paul, y será por eso que con buen criterio, Claudia Cavalín dice que tú lo que haces es construir un frágil puente entre la poesía y la existencia. Es decir, te adentras justamente en ese despojo, en ese mostrarse más en su intimidad. Vamos entonces al poemario ahora, si me lo permites, porque efectivamente ahí yo creo
que planteas con mucha honestidad tu vínculo también con lo que tienes particular apego, ¿no? Filial, además, por ejemplo, lo familiar, la abuela que aparece, ¿no? Pero además, la muerte en sus distintas expresiones, distintos momentos y distintas formas, ¿no? También en un pasadizo, en un hospital, en una situación muy cotidiana. ¿Cómo así, digamos, tú decides irte por ese lado en el marco de tu propia intimidad? Porque podrías, digamos, escribir sobre otras cosas también. ¿Qué te lleva a hablar, además, por el título del libro, de esos recuerdos, ¿no? Eh, te voy a contar el proceso de escritura del libro para poder, digamos, responder a tu pregunta. En el 2017 falleció mi abuela materna y mi abuela materna era para mí una especie de segunda madre. Eh, Era una persona de carácter muy duro, no era una persona, digamos, tan cercana al apego necesariamente, pero era para mí como una segunda madre, ¿no? Y cuando mis padres se separan, cuando yo era pequeño, yo me voy a vivir a la casa de la abuela con mi madre. Entonces, en la locación, creo yo, de este poemario es esa casa. Y cuando fallece, obviamente hay un choque bastante fuerte para mí y empiezo a escribir este poemario, digamos, el primer manuscrito. Después, al año siguiente, ya, digamos, con el luto mucho más, digamos, con el luto ya mucho más procesado, ¿no? Más Escribo la encaminado. segunda parte, sí, escribo la segunda parte de, de este poemario que es Corpus Recordaris, ¿no? Que era hablar de la muerte, pero de una manera un poco más lúdica, ¿no? Porque la muerte tiene esta paradoja de no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, y sin embargo un día nos morimos, ¿no? Y que tal vez es la única certeza que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, lo cual es bastante curioso y bastante lúdico al mismo tiempo, ¿no? Entonces quería expresar ese otro lado, porque si no el poemario hubiese sido un poemario muy triste. Y luego cuando nos vimos encerrados por la pandemia, naturalmente estábamos en un momento de mucho estrés, ¿no? Eh, y volví a revisar este poemario e hice los últimos retoques, digamos, ¿no? Un proceso más o menos largo, ¿no? Porque del 2017 al Eso te iba a decir. 2024 han pasado mucho tiempo y el poemario ha tomado muchas formas, ¿no? Entonces, sí hay unos temas que para mí son esenciales, que están en, en el anterior poemario, que tal vez también estén en la novela, que es el tema familiar, ver los dramas cotidianos que todos nosotros tenemos en nuestras familias, ¿no? No existen familias perfectas. Eh, y al mismo tiempo poder expresar ideas, algunos conceptos relacionados a temas que nos ocurren a todos, como es el caso de la muerte. Ahora, yo lo que quería es, no era necesariamente expresar mi dolor, que en parte sí, sino tratar de universalizar ese dolor para que sea el dolor de todos los lectores, ¿no? Entonces, espero haber logrado eso. Espero haber Sí, logrado sí. eso, pero sí, sin duda alguna, ese es el tema. Y la locación del poemario, pues es una casa que ya no existe en Pimentel, en el puerto de Pimentel, en Lambayeque, que era una casa de doble techo, con pasillos bastante largos, con un patio interior de donde se escuchaba el mar. Era además un pasillo donde mi abuela cultivaba helechos, en la sala cultivaba violetas. Entonces de allí sale todo la inspiración, ¿no? Sí, no, y te digo que está bien logrado porque te logra, leyendo tu poesía, involucrar de alguna manera no solo al escenario, sino al vínculo que tú tienes, que efectivamente, yo digo, refiere el vínculo que podemos haber tenido cualquier otro, no necesariamente con nuestra abuela, sino con alguna otra persona que haya sido importante para nosotros, ¿no? Casa Antigua es uno de los poemas que describen, por ejemplo, todo lo que tú nos acabas de contar, porque además hay que decir que Paul es Ujú. norteño, es chiclayano, vive ahora en Estados Unidos, pero por una cuestión básicamente de trabajo y en fin, las cosas que la vida nos presenta en el camino. Pero este libro es muy íntimo en ese sentido y creo que nos habilita líneas de conexión
con lo que nosotros hemos vivido y sentido también frente a alguien que hemos querido tanto y que nos ha tomado tiempo desvincularnos pese a que el hecho concreto, ese de la certeza de la muerte, se ha producido hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, 7 años después, no es que necesariamente haya demorado en hacerse el libro en términos manuales o en términos de escribirlo, sino de encaminar ese duelo también y encontrar ese recuerdo que tú planteas acá, ¿no? ¿Cómo invitarías, Paula, a quienes nos siguen para que puedan vincularse al libro, más allá de lo que nos has contado, ya más personalmente? Y cuéntanos un poquito cómo se puede hacer para conseguirlo y para leerlo, que es lo que muy rápidamente que nos ha empezado a preguntar. El libro está disponible en Lima, en la librería El Virrey y en la librería Sur. También está disponible en Buscalibre para quienes deseen, digamos, que el libro les llegue a su casa. Hoy estoy presentando el libro en el Centro Cultural de España, en Santa Beatriz, a las 7 de la noche. Vamos a estar allí con Úrsula Alvarado, otra gran poeta, Cristian Felipe Vidal, una excelente narradora, Vanessa de la Torre, que va a representar un poema mío a través de la expresión corporal, algo que para mí va a ser completamente nuevo y magnífico, y sé que me va a gustar y sé que me voy a conmover, y todo el mundo está invitado. Sí, no, excelente. Además, digo, por la calidad de quienes lo van a presentar, ya ese es también un anuncio aparte, es decir, es un plus al propio libro que recomiendo, por cierto, entre otros a Cristian Felipe Vidal, amiga de esta casa, que hemos tenido la posibilidad de conversar sobre varios de los libros magníficos que ha escrito y que nos han gustado tanto. Entonces, hay que ir. Entonces tú estás en Lima, yo pensé que estabas en Estados Unidos ahora. Hoy día la presentación, yo había calculado que era después, mira que es hoy día. Hoy día. Entonces vamos a invitar formalmente a que nos siguen. Es a las 7:30, puede ir cualquier persona, ¿no es cierto, Sí, Paulo? Es decir, cualquier persona que cualquier quiera, persona. ojalá puedan hacerlo. Es a las 7 de la noche, 7:30, en el Centro Cultural de España, que está en Natalio Sánchez, 181 en Santa Beatriz, y van a estar, como tú has dicho, ya Cristian Felipe Vidal, Úrsula Alvarado, y va a haber una performance de Vanessa